Entonces Pedro, poniéndose de pie junto a los 11 apóstoles, levantó la voz y le dijo a la multitud: varones judíos, pongan atención. ¿Te gustaría saber en qué consistió el primer sermón después de la muerte de Jesús? ¿Te gustaría saber cuál era la fiesta del Pentecostés? Pero algo interesante, ¿cómo se manifiesta el don de lenguas? Quédate con nosotros y estudiemos juntos Hechos, capítulo 2. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Estamos llegando ya cerca de cumplir nuestro reto. Solamente faltan poquito más de 2 meses y aunque parezca bastante tiempo, realmente esto se va a pasar rápidamente. Así que comprométete, esfuérzate que estos últimos 2 meses del año puedas dedicar todos los días tiempo para estudiar la palabra de Dios. Dios te va a bendecir, vas a ver. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Muy bien, dice la Biblia, el versículo 1, que llegó el día de Pentecostés y estaban todos juntos y unánimes. En primer lugar, recordarte un poquito la cronología de las fiestas. Bueno, en primer lugar se celebraba la Pascua. Esa Pascua comenzaba con la muerte del Cordero y por la noche se cenaba la Pascua. La Pascua, los discípulos la celebraron como la última cena. Esta Pascua representaba cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Al otro día se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, que era una forma de pureza espiritual, porque la levadura representaba el pecado. Eso fue el día sábado cuando Jesús estuvo en la tumba. Al siguiente día, y en este caso el día domingo, se celebraba la fiesta de las primicias, que eran las primeras cosechas. Lo primero que se cosechaba se presentaba, y por eso también en algún momento vamos a leer cómo Jesús fue la primicia. Ahora, 50 días después de la Pascua, ojo, 50 días después de la Pascua, se celebraba la del Pentecostés, que era una fiesta que celebraba la cosecha. Ojo, la cosecha. Ahora, también algo muy interesante es que los rabinos de ese tiempo habían ya sacado los tiempos y ellos habían definido que de cuando se celebró la primera Pascua en Egipto hasta cuando recibieron los mandamientos en el monte Sinaí, habían pasado 50 días. Así que la fiesta del Pentecostés era una fiesta de mucha celebración, de mucho gozo, porque recordaba los mandamientos de Dios y recordaba también las cosechas. Ahora, algo muy importante que no quiero que olvides es que las fiestas de la Pascua, por el tiempo en que se hacían, no todos podían venir, porque el clima era un poco adverso. Sin embargo, para la fiesta del Pentecostés era básicamente el tiempo ideal para viajar. Entonces, en ese momento venían de muchas partes, pues de ese tiempo del Imperio Romano, para celebrar esta fiesta tan especial. Ahora, acuérdate que Jesús había estado con los discípulos después de haber resucitado 40 días. Es decir, que el Señor Jesús los dejó solamente 10 días solos, y en esos 10 días ellos fueron unos 10 días de profunda reflexión, de profundo análisis de su vida, pero sobre todo de profunda reconciliación, donde realmente ellos murieron a todos esos egoísmos y orgullos y vanidades que tenían y se unieron como discípulos de Cristo Jesús. Entonces ellos se cree que estaban en el aposento alto, donde se celebró la última cena y donde ellos habían regresado después de la crucifixión, y todos esos días allí estaban. ¿Cómo se manifestó? Bueno, mis amigos, estamos viendo la historia, algo muy interesante. Dice que hubo un estruendo, como un viento muy recio, el cual llenó todo el lugar donde ellos estaban y se les aparecieron como lenguas de fuego. Acuérdense que la manifestación de Dios casi siempre ha estado relacionado con fuego. No quiere decir que eran reales, sino que eran una apariencia, es la forma en la que ellos te lo pueden explicar. Pero esa manifestación, ojo, fue después de que durante 40 días Jesús estuvo con ellos, les instruyó, los capacitó y ellos entendieron mucho de lo que no habían comprendido antes de la muerte de Jesús. Y después de esos 10 días de intensa oración y de reconciliación,
es como ellos están listos, versículo 4, para recibir el Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo toma posesión completa de ellos porque ahora están listos, no solamente en el conocimiento de Dios, sino que están listos también en la unidad y en la muerte al yo. Entonces, una de las formas en las que se necesitaba en ese momento era, pues había gente de tantos lugares y ellos necesitaban comenzar ya a hacer la obra que Dios les había indicado. Entonces ellos comienzan a hablar en otra lengua. Dice el versículo número 4, según el Espíritu les daba que hablasen. Y versículo número 5, dice que había varones piadosos de todos los lugares bajo el cielo. Y la gente se juntó y la multitud estaba muy confundida, realmente estaba muy hasta cierto punto asustada porque les escuchaban hablar en su propia lengua. Ojo, esta es la primera manifestación del don de lenguas y lo que aquí nosotros estamos viendo es que el Espíritu Santo, por la necesidad urgente de predicarles, porque hay gente de todo el mundo conocido, ellos van a hablar en las lenguas de ellos. Entonces, mis amigos, a veces se ha confundido y a veces también se ha malentendido este don y hay algunos grupos y algunas personas que cuando dicen que reciben el Espíritu Santo comienzan a hablar en una forma sin sentido, en una forma sin hilación y sin ningún beneficio. Sin embargo, aquí vemos que el Espíritu Santo se manifestó en orden para predicar el Evangelio a todas las naciones que estaban allí representadas por la urgencia que se tenía. Ahora, ¿cómo se reaccionó? Bueno, algunos dijeron que no, estos son galileos. Ya hablamos que la mayoría de los discípulos eran galileos, pero no solamente ellos, sino que también había pues los 120, así que no solo los apóstoles o discípulos recibieron el don, sino muchos más, incluyendo también a mujeres. Y entonces el versículo número 9 y 10 nos dice de todos los lugares. Realmente menciona casi todos los lugares que en ese tiempo pues constituían el Imperio Romano o el mundo conocido. También la gente se quedó perpleja, espantada, no sabía qué estaba pasando, pero algunos se burlaban y decían están llenos de mosto. ¿Por qué? Bueno, porque era un tipo de vino. Sin embargo, la respuesta pasó algo muy interesante. Aunque unos se burlaban, Pedro se pone de pie. Y aquí cabe resaltar algo muy importante. Pedro tenía apenas 50 días que había pasado pues uno de los episodios más amargos de ellos como discípulos al negar a Jesús, porque les impactó a todos y a todos los hizo sentir mal. Pero él en 50 días, mis amigos, ya se levantó y va a predicar y va a hablar en el nombre del Señor Jesús. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros, mis amigos, cuando nos alejamos de Dios o cuando caemos o nos equivocamos, decimos es que yo pasé por un problema y necesito tiempo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue pronto se levantó. Y eso es muy importante, mis amigos. Hay que levantarnos y ponernos de pie en el nombre del Señor y servirle y actuar en el nombre del Señor. No podemos quedarnos más tiempo y decir, más adelante, ya veré el qué momento. No, es el momento de ponernos de pie. Y entonces él explica algunas cosas. En primer lugar dice, estos no están ebrios. ¿Por qué? Dos razones. En primer lugar, el vino, según las costumbres de ese tiempo, se tomaba por la tarde. Y a estas eran las 9 de la mañana. No es hora de estar tomando vino. Y en segundo lugar, la comida pesada, la carne, se come por la noche, no se come en la mañana. Lo que Pedro está diciendo es, no tiene nada que ver con el vino. Aquí hay una manifestación, ojo, punto número 1, manifestación del Espíritu Santo que ya estaba prometido por el profeta Joel. Y mis amigos, ustedes y yo que comenzamos a estudiar desde enero, ya leímos el profeta Joel y leímos la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Así que lo que aquí Pedro es en su tema, en su predicación, él está diciendo, número 1, esto es el cumplimiento de la profecía. Él fue a la Biblia en el Antiguo Testamento y ahora dice, aquí se está cumpliendo. Segundo lugar, dice, hablando acerca de Jesús y hace una acusación muy fuerte. Dice, ustedes lo crucificaron y lo mataron. Pero Jesús, la resurrección de Jesús ya estaba anunciada
por el profeta, y en este caso se le llama profeta al rey David, pero es que David no estaba hablando de él, porque aquí tenemos la tumba, aquí sabemos dónde está muerto David. ¿A quién se refería? Segundo lugar, se refería al Mesías, que él no iba a ver corrupción, versículo 27. Ese que ustedes mataron, de él estaba profetizado por David que se iba a levantar. Y en tercer lugar, mis amigos, nuevamente recurre a la Biblia y dice, ojo, de David también habló, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, esto se refiere a Jesús. Mis amigos, lo que aquí Pedro, en este sermón tan pequeño, tan sencillo, pero tan profundamente bíblico, tan profundamente profético, Pedro es usado por el Espíritu Santo, un hombre que hace 50 días se equivocó, pero que ahora se levanta en el nombre del Señor, y con este sencillo tema, pero profundo, vean lo que hace la gente. La gente dice que se queda compungida de corazón, es decir, que el corazón se le rompió de dolor y de tristeza, y decir, es cierto, este hombre tiene razón. Y vean la respuesta, ¿qué haremos? Mis amigos, una persona que verdaderamente se entrega al Señor pregunta, ¿qué debo hacer? Ya no dice yo quiero, yo voy, cuando yo diga, no, ¿qué tengo que hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Ojo, arrepentimiento y bautizo van juntos. Y ahora dice en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Bueno, en primer lugar se considera que porque ellos necesitaban reconocer a Jesús como Hijo de Dios, como Dios mismo. Y en segundo lugar porque cuando se hable de Jesús, pues se habla de toda la Trinidad. Y entonces ellos serían perdonados de sus pecados y recibirían el don del Espíritu Santo. Estas mismas promesas están para usted y para mí. Cuando nosotros entendemos que hemos pecado y que somos también cómplices de la muerte de Jesús, en el sentido de que Él murió por nosotros, también nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos el perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Y fíjate que ante este tema y ante este llamado tan contundente, dice que como 3,000 personas fueron bautizadas. Eso fue un evento extraordinario, grande, que llevó tiempo, que no fue impulsado solo por la emoción, sino fue por la razón, la razón del entendimiento profético, bíblico y de este mensaje lleno del Espíritu Santo. Y la gente se bautizó. ¿Y qué sucedió con estos que se bautizaron? Muchos regresaron a sus tierras llevando este evangelio, siendo los primeros portadores de este mensaje. De los que se quedaron, dice que estaban en comunión unos con otros, compartiendo el pan y las oraciones. En este compartiendo el pan se entiende que comían juntos, pero también se entiende que participaban de la Santa Cena. El resultado de eso, mis amigos, fue la unidad. Eso sorprendió tanto, versículo 43, dice que la gente se llenó de temor al ver las maravillas y las señales, porque les parecía algo extraordinario ver a esta gente tan unida, que vean lo que hacían, tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades, sus bienes, las repartían de acuerdo a las necesidades, y todo el tiempo, dice, perseveraban unánimes en el templo. Ojo, mis amigos, la respuesta del Espíritu Santo en la vida de las personas fue una unidad, y el egoísmo se fue. El egoísmo se fue de las personas y ellos empezaron a compartir, vivían juntos, convivían. Y ojo, aunque en el templo los líderes religiosos habían matado a Jesús, ellos no dejaron de ir al templo. Qué tremenda lección para nosotros. Qué tremenda lección para nosotros, mis amigos. No dejaron de ir al templo. Allí predicaban y cuando regresaban a las casas comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Se acabó la arrogancia, se acabó las culpas, se acabó la crítica, se acabó el espíritu de grandeza, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. ¿Cómo no? La gente se asombraba porque todos queremos ser partícipes de una comunidad así. Y eso dio como resultado que cada día el Señor añadía los que venían siendo salvos. Querido Dios y Padre Celestial,
Somos impresionados por la iglesia, la primera iglesia, por los miembros. Somos impresionados por los líderes. Somos impresionados por la obra de tu Espíritu Santo. Padre querido, anhelamos y oramos que tu Espíritu Santo pueda derramarse en este tiempo también. ¿Cuánto necesita tu iglesia? ¿Cuánto necesitan tus hijos recibir la lluvia del Espíritu Santo? Recibir este Espíritu que unió a tu iglesia. Padre querido, somos tan pecadores, estamos tan lejos de ti, pero oramos y anhelamos que pronto podamos ver esto en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor.